Rugido del dragón relámpago. Capítulo 25. Reuniones. Los siguientes días transcurrieron sin problemas, considerando todos los aspectos. Había esperado tener que regresar a Hogwarts tan pronto como me recuperara, pero parecía que Dumbledore había extendido las vacaciones escolares por una semana, diciendo que la gente necesitaba pasar tiempo con sus familias en estos tiempos difíciles. No solo eso, sino que le daría al director tiempo suficiente para contratar un reemplazo adecuado para Dolores Umbridge, quien había sido despedida sumariamente cuando se supo del regreso de Lord Voldemort. Sirius siguió insinuando que sabía quién era el reemplazo, lo que solo podía significar una cosa. Remus Lupin era el probable reemplazo, lo que significaba que podía detener con seguridad esas reuniones de DA y aumentar la intensidad de mi entrenamiento en mi magia de cazador de dragones relámpago. Un aumento que era muy necesario. Si algo aprendí, fue que necesitaba aumentar la potencia y la intensidad de mis ataques. Lily recibió un rugido de frente, con solo daños menores. Es cierto que me quedaba prácticamente sin energía, y estaba físicamente agotado y reventado en ese momento, mientras que ella estaba fresca. Aún así, eso no era excusa para descuidar mi entrenamiento. Contra los demonios, probablemente tendría muchos problemas, por muy fuerte que me volviera. Contra los humanos, sin embargo, sentí una punzada persistente de culpabilidad cuando pensé en las personas que había matado durante la batalla. Resoplé al oír ese nombre. Esas no fueron batallas, fueron masacres. Cientos de hombres y mujeres murieron a manos mías, simplemente por seguir las órdenes de mi archienemigo. Un archienemigo con el que me identifiqué un poco. Sabía, en mi cabeza, que lo que hacían no estaba bien. Sabía que tenía que detenerlos, simplemente porque nadie más lo haría. La gente tenía miedo y necesitaban que alguien diera un paso al frente. Los mortífagos habían matado a los enfermos y a los jóvenes. Fue horrible, y los maté por ello. No volverían a hacerle daño a nadie, nunca más. Eso era lo que me repetía. Afortunadamente, la noticia de la exoneración de Sirius, así como la presencia constante y tranquilizadora de Daphne, habían aliviado bastante las cosas, algo por lo que estaba sumamente contento. Encendí mi fiel PC y me sentí un poco orgulloso al ver que arrancaba correctamente. Había cambiado la mayoría de sus componentes y le había instalado un nuevo sistema operativo, Windows 8.1, por si se lo preguntaban. Me permitió instalar y jugar juegos con gráficos más intensivos, así como mejorar el rendimiento de la computadora en general. Abrí mi navegador Tor y empecé a navegar. Pasé varios minutos revisando mis correos privados y buscando actualizaciones de ciertos, digamos, productos que conseguí. Luego salté a /B/ para ver qué había estado sucediendo últimamente. Me tomé un momento para revisar las fotos de un hilo titulado Caras golpeables. Al principio, era una colección de fotos de gente con cara de imbécil, pero terminó convirtiéndose en un hilo de famosos a los que quieres golpear. Sigue siendo algo divertido, pero en general, mediocre. Unas imágenes extrañas de una torre gigantesca en medio de una ciudad moderna me llamaron la atención. El único mensaje que las acompañaba era Temen Nigru. Interesante, pero no tenía ni idea de qué significaba. Siguiendo adelante. Estuve así casi una hora, asegurándome de actualizar la página cada medio minuto. Hilo de cosas vergonzosas, hilo de lolis, más hilos sangrientos, vaya. Un hilo de videojuegos en /B/. El autor original debe ser nuevo aquí. Y hay un hilo de Brody. No entendía la fascinación que esta gente tiene con My Little Pony. Seguí leyendo. Espera un segundo, descárgalo lo más rápido que puedas antes de que llegue la furgoneta de la fiesta. Leí el título. Había un enlace de descarga, pero sin explicaciones ni subtítulos. Abrí mi servicio de escaneo en línea e hice clic en el enlace de descarga. Era un servicio que utilizaba 20 antivirus diferentes para detectar malware. Unos minutos después, obtuve el prometedor resultado de que no se encontró malware. Descomprimí el archivo zip y abrí la carpeta de destino. Era una serie de documentos numerados. Abrí el primer documento y comencé a leer. Asimilé la información en silencio. Era una serie de documentos muy censurados. Gracias a los dos primeros, logré comprender más o menos su contenido. Al parecer, había un departamento secreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con base en una especie de montaña. El nombre de la montaña estaba completamente tachado, lo cual coincidía con cualquier informe sobre operaciones encubiertas. Este departamento de alguna manera fue capaz de enviar a otros agentes al otro lado del universo, si es que podías creer algo así.
Para ser sinceros, daba la sensación de Star Trek. Al parecer, el método de viaje tenía algo que ver con las pirámides de Egipto, pero en cuanto a cómo pudo suceder exactamente, no se dio ninguna información. Esto no puede ser real, dije con incredulidad. Viajar a través de la luz es imposible, y mucho menos ir más rápido que la luz, es imposible que esto sea cierto. Actualicé la página de 4chan y me quedé atónito. ¿No cargaba? La actualicé varias veces. Seguía sin suerte. ¿El sitio web fue eliminado? Menos mal que tenía activado el navegador Tor, reflexioné antes de apagar internet y leer los demás documentos. Viaja a través de un gran anillo de piedra que funcionaba como una especie de portal entre mundos diferentes. Este documento no fue tan censurado como los demás. El portal se conocía como la Puerta Estelar. Supuestamente, los equipos enviados contactaron con las especies del otro lado y adquirieron recursos naturales y tecnología al máximo de sus capacidades. Un equipo en particular incluso supuestamente había salvado el planeta entero en numerosas ocasiones. El nombre O'Neill fue mencionado varias veces con este propósito. Pero no hubo ningún efecto notable en el mundo en general, lo que significaba que era un secreto increíblemente bien guardado. Quienquiera que compartiera esta información era un verdadero héroe de 4chan. Me sentí un poco incómodo con lo que leía. Retrocedí, tratando de darle sentido a lo que acababa de aprender. Esto era mucho más grande que la simple preocupación de tener que matar a Voldemort, un señor oscuro del Reino Unido. Riddle era una entidad relativamente inofensiva en comparación con el universo en general, siempre que esta información fuera correcta, por supuesto. ¿Y por qué no debería serlo? El hecho de que el sitio fuera dado de baja casi de inmediato demostró la importancia y veracidad del tema en cuestión. La verdad es que esto fue un poco confuso, la verdad. Pensé en Lilith. ¿De dónde venía? ¿Creó Voldemort un portal estelar improvisado usando a los dementores, o fue algo completamente diferente? ¿Eran los demonios simplemente una especie de otro planeta? ¿Existieron siquiera reinos como el cielo y el infierno? ¿Harry? El sonido de mi nombre me sacó de mi ensoñación. Parpadeé, recuperando la conciencia de mi entorno inmediato. Había estado sumido en mis pensamientos, reflexionando sobre la información que asimilaba. Me volví hacia la fuente del ruido. Daphne ya había entrado en mi habitación y estaba en proceso de tomar asiento en mi cama. Hola, Daphne. Le sonreí a la chica, dejando todas esas preocupaciones de lado. ¿Qué pasa? Bueno, se quedó en silencio. Solo venía a recordarte que mi familia se reunirá con nosotros aquí en una hora para almorzar. Asentí con una sonrisa, dándole un beso rápido a la hermosa chica. Lo sé, dije un poco nerviosa. ¿Crees que les caeré bien? Por supuesto, dijo Daphne de inmediato, antes de morderse el labio inferior. No veo ninguna razón por la que no, sí, dije con asentimiento. Tienes razón, Daphne. Solo estoy nerviosa, nada más. Ella sonrió con suficiencia. No tienes problemas para enfrentarte a dragones, ejércitos y señores oscuros, pero te pone nervioso conocer a mi familia. Bueno, cuando lo dices así, me quedé en silencio, antes de negar con la cabeza. No, enfrentarlos sigue pareciendo más fácil que conocer a tus padres. Al menos, en esas situaciones, puedo resolver mis problemas con mucha violencia. Estoy segura de que todo saldrá bien, me aseguró Daphne, antes de tomarme la mano y levantarse. Vamos. Ayudemos a Sirius a prepararlo todo. Ella me condujo fuera de la habitación. La siguiente hora la pasamos poniendo la mesa en el comedor, ayudando a Sirius a cocinar, de hecho, había mejorado cocinando, por alguna razón, y bromeando un poco. Sirius no paraba de hacer comentarios lascivos cada vez que Daphne y yo nos acercábamos lo suficiente. Fue un poco divertido, considerando todas las cosas. Apenas estábamos a punto de relajarnos, oí un fuerte golpe en la puerta principal, seguido del timbre. Era algo que Sirius había instalado con la ayuda del señor Weasley hacía unos meses. Me acerqué a la puerta principal y, después de unos momentos de vacilación, la abrí, revelando a la familia Greengrass que estaba de visita. Sonreí nerviosamente al pequeño grupo que tenía delante. Reconocí a la hermana pequeña de Daphne, Astoria. Parecía que no quería estar allí. Detrás de la niña aburrida estaban sus padres. La mujer tenía el mismo cabello dorado y los mismos expresivos ojos azules. Y a juzgar por el aspecto del padre, al menos entendí de dónde sacaba esa mirada penetrante. El hombre tenía el pelo corto y castaño, y penetrantes ojos negros. La pareja vestía ropa normal, no mágica, lo que sugería que no se creían las tonterías de los sangre pura.
Pero, detrás de todos ellos, había una cuarta persona. Tenía el mismo cabello dorado, aunque con puntas en todas direcciones, y los mismos ojos azules que Daphne. Miraba a su alrededor con cautela, como si esperara un ataque. Parecía como si estuviera enroscado, listo para atacar en cualquier momento si se presentaba una amenaza. Y el poder, emanaba de él en oleadas. Me resultaba familiar, de alguna manera. Tenía cierta similitud con el de Lilith, pero sin la depravación que había llegado a asociar con la demonia. Hola, dije nerviosa, pues no quería mirarlos. Deben ser la familia de Daphne. Y usted debe ser el señor Potter, dijo el padre, antes de señalar a la mujer que estaba a su lado. Me llamo Jonas, y ella es mi esposa, Alena. Claro que conoce a mi hija menor, Astoria. Nos conocemos. Le sonreí cortésmente a la chica más joven, quien me saludó con un pequeño gesto de aburrimiento. Finalmente hice contacto visual con la cuarta persona y casi me estremecí de la sorpresa. Algo había pasado entre nosotros en ese breve instante. Me resultaba familiar, muy familiar. Fue como si estuviera mirando a los ojos de un dragón gruñendo. Y el hombre señaló al joven que estaba detrás de él, con cierta cautela al notar la repentina competencia de miradas. Es Tristán, mi hijo mayor. Me deshice de esos sentimientos y rompí el contacto visual. Daphne me ha hablado mucho de ustedes. Sonreí con entusiasmo antes de apartarme para dejarles espacio. Pasen, por favor. Llevé a la familia a la sala, donde Daphne y Sirius nos esperaban. Daphne fue inmediatamente a abrazar a sus padres y hermanos, antes de notar su inquietud al mirar a Sirius. Hola, dijo Sirius con una sonrisa, dando un paso al frente y extendiendo la mano. Soy Sirius. Después de un pequeño momento de vacilación, la madre de Daphne lo tomó, seguida por su marido y sus hijos. Encantada de conocerte. Soy Alena, y él es mi esposo Jonas. Y estos son mis otros dos hijos, Astoria y Tristán. Respondió cortésmente. Es un placer. El ex prisionero sonrió con tristeza ante su comportamiento cauteloso, pensando que era algo a lo que tendría que acostumbrarse. Espero que podamos ser buenos amigos. El silencio permaneció en el aire por unos instantes. ¿Es cierto que no mataste a toda esa gente?, exclamó Astoria emocionada, mirando a Sirius. El padre de Daphne, Jonas, se atragantó y comenzó a toser, mientras el resto de su familia la miraba con incredulidad. Sirius rió entre dientes, disfrutando de la franqueza. Sí, es cierto. Lo sabía. Dijo, antes de correr hacia el hombre. Sabía que había una razón por la que no hacías nada cuando te vi en el bosque hace 2 años. Espera, ¿fuiste tú?, preguntó Sirius sorprendido. Levanté una ceja con curiosidad. Astoria, dijo Alena con un tono de exasperación y desaprobación. El bosque está prohibido por alguna razón. PFFT, se burló, como Daphne. Era un poco tierno. Las reglas son para la gente aburrida. Ya me caes bien. Sonrió Sirius, antes de inclinarse hacia adelante y susurrar. Quizás te enseñe un par de cosas sobre romper las reglas. Nunca me hablaste de esto, viejo. Miré a Sirius con curiosidad. No te lo cuento todo, ¿sabes? ¿Así es entonces? Sí. Sirius asintió. Bien. Bien. Nos sonreímos el uno al otro antes de girarnos hacia la familia. ¿Supongo que todos tienen hambre?, preguntó Sirius, y decidió asentimientos de confirmación. Unos minutos después nos encontramos sentados en la cocina, disfrutando de un almuerzo bastante bien preparado. Aún así, fue sorprendente, la verdad. En los meses que Sirius estuvo en semiarresto domiciliario, había aprendido a cocinar platos realmente buenos. Parecía tener predilección por la comida mediterránea, a juzgar por la presencia del tabulé, una ensalada hecha con tomates, perejil, menta y cebolla, el shawarma y el pan pita. Sirius había dicho que sus sentidos caninos agudizados lo ayudaron a encontrar una tienda árabe cercana que los vendía. Quedó enganchado casi inmediatamente. Bueno, cuéntame sobre ti, Harry, empezó la madre de Daphne cuando la comida empezó a disminuir. Me limpié la boca con una servilleta. ¿Qué te gustaría saber? Bueno, seguro que hay algo más en ti que esas tonterías del niño que vivió, interrumpió Jonas con una leve sonrisa. ¿Tengo razón? Estaba empezando a simpatizar con esta gente. La mayoría de las veces, la mirada de la gente se desviaba hacia donde solía estar mi cicatriz en forma de rayo. Siempre me preguntaban sobre esa parte de mi vida. Nunca les interesaba nada más que yo estuviera haciendo. Me rasqué la nuca. No hay mucho más ahora mismo.
Voldemort, solo Astoria hizo una mueca extraña, me ha tenido ocupada últimamente. Ojalá pueda hacer que pare, oh. Mi voz se fue apagando. Los demás se miraron unos a otros con incertidumbre. Mátalo, respondió el hermano mayor de Daphne en tono monótono. Sí, le lancé al hombre una mirada extraña. Pero no quiero hacerlo. Matarlo, claro. Ya he hecho bastante. ¿Por qué no? Insistió el hombre llamado Tristán, sin hacer caso de las miradas de advertencia de su familia. Mató a tu familia, ¿verdad? Tus acciones estarían justificadas. Tristán. Advirtió a Lena bruscamente, señalando a Sirius, que parecía molesto. Está bien, dije antes de que Sirius pudiera replicar. Es una pregunta válida. Levanté la vista. Mis acciones estarían justificadas. Tienes razón en eso. Dejé esa afirmación en el aire unos instantes antes de continuar. Pero aunque esté justificado, no significa que sea correcto. Dudé. Dadas las circunstancias, puede que yo hubiera terminado igual que él. Cuando superé mi ira y odio hacia él, me di cuenta de que éramos personas muy parecidas. ¿Similar? Preguntó Astoria. Sí. Asentí y miré a Tristán largamente. Ahora mismo no quiero explicar exactamente cómo. Basta con decir que siento que matarlo sería como suicidarme. El hombre en cuestión asintió, aceptando la respuesta. Le devolvió el pelo a Daphne. Ella frunció el ceño en respuesta. Buen hallazgo, mocoso. Daphne se sonrojó un poco y farfulló. Las miradas preocupadas de Sirius y sus padres se transformaron en miradas divertidas. ¿Pasé el examen? Pregunté, con los labios curvados hacia arriba. Tristán sonrió ampliamente, mostrando unos caninos bastante largos y familiares. Bastante bien, dijo el hombre mayor, con una sonrisa aún más amplia. ¿Listo para el siguiente examen? ¿Otro? Levanté una ceja con anticipación. Tristán, dijiste que no lo harías, dijo Jonas, frunciendo el ceño con resignación. Los miré a ambos, un poco confundido. Jonas parecía algo receloso de las acciones de Tristán, como si no confiara en que el hombre se controlara con los demás. Pero, de nuevo, miré al hombre en cuestión. Tristán parecía listo para entrar en acción en cualquier momento. Todas sus señales me indicaban que quería pelea, y que la quería ya. Bueno, ¿quién soy yo para negarme? Me limpié la cara con una servilleta antes de levantarme de la mesa. Saludé con la cabeza a los padres de Daphne antes de girarme hacia Tristán, que tenía una expresión indescifrable. Ven. Le di la espalda y salí de la habitación. Por el sonido de los pasos apresurados, supuse que me seguía. Unos cuantos pasos más lo siguieron, probablemente Sirius y los demás. Entré en la habitación que había usado para entrenar durante el último verano. Las huellas de mis ataques se veían esparcidas por las paredes y el suelo, reforzados mágicamente. Me pareció curioso que me hubiera vuelto mucho más fuerte desde entonces. Me dirigí hacia un lado de la habitación, todavía de espaldas al hombre. Me quedé allí unos segundos, observando el entorno. La habitación era un poco estrecha, pero serviría para lo que fuera que estuviéramos a punto de hacer. Entonces, ¿estás listo? La voz del anciano me llamó la atención. Me giré y vi una sonrisa feroz en su rostro. Era como si su personalidad diera un giro de 180 grados. ¿De esto hablaba Daphne? Negué con la cabeza. Sirius, Daphne y Astoria estaban en la puerta. Jonas y Alena no estaban a la vista. ¿Estás aquí para observar? Pregunté con indiferencia, ignorando las miradas preocupadas de Daphne y Astoria. Sirius, en cambio, parecía tranquilo y seguro. Eso me hizo sonreír. Sirius, ¿puedes arbitrar, lo que sea esto? Le pregunté a mi padrino. Puedo hacerlo. No lo subestimes, dijo Daphne preocupada. ¿Se estaba dirigiendo a mí o a su hermano? Me quité cualquier duda. Sentí que tenía que demostrarle mi valía a Tristán. Claro, fue un poco imbécil ponerme a prueba así, pero dada mi situación, tenía que demostrar que realmente podía proteger a mis seres queridos. Para mí, esto era importante. ¿Listo? Dijo Tristán de nuevo, empezando a parecer agitado. Le di a Daphne una última mirada antes de volverme hacia su hermano mayor. Me tensé y me preparé para otra pelea. Mirayo respondió a mi llamado, llenando mi cuerpo de poder. Extraño. Me sentí diferente a antes. Mi poder se sentía más ligero, de alguna manera. Lo moví por mi cuerpo, sin darme cuenta del despliegue de energía interna que la manipulación le estaba dando a Tristán. Parpadeé, notando el exceso de energía fuera de mi cuerpo y lo contuve. ¿Qué carajo hay? Exclamó Astoria, antes de recibir una bofetada de Daphne en la nuca.
«Qué apropiado», dijo Tristán, sin siquiera notar la interacción de sus dos hermanas menores. Poderes de rayo para el chico con cicatrices de rayo. G. Me reí entre dientes, antes de mostrar mi frente sin imperfecciones. Supongo que habría sido apropiado si aún tuviera la cicatriz. Mi sonrisa se desvaneció y adopté una expresión decidida. La atmósfera cambió. Lo que era un ambiente algo alegre de repente se volvió increíblemente tenso. Observé a Tristán con atención, sin estar seguro de su método de ataque. ¿Iba a abalanzarse sobre mí con su fuego? ¿Iba a usar distracciones y maniobras evasivas para tenderme una trampa? No tenía ni idea de su dominio del fuego. El encuentro con Lilith me había despertado un nuevo respeto por el elemento fuego. Este elemento solía estar destinado a destruir, pero había visto a la sensual sucubo usar sus llamas como escudo, además de bombas increíblemente explosivas. Su potencial era increíble. Tristán sonrió y salté hacia atrás tan rápido como pude. Mi sentido del peligro me advertía de un ataque inminente. El aire en el que me encontraba un momento antes explotó en una poderosa lluvia de llamas púrpuras. ¿Puede incendiar la atmósfera a distancia? ¿Qué demonios? Esto definitivamente cambió las cosas. No podía jugar a la defensiva si él podía superar mis defensas con facilidad. Es una ofensa. La sonrisa del hombre mayor no se desvaneció en lo más mínimo a medida que me acercaba más y más a él. Me acerqué lo suficiente para atacar. No hizo ningún movimiento para contraatacar. Algo no estaba bien. Esto era una trampa. Me preparé y rápidamente expulsé mi rayo y lo hice converger alrededor de mi cuerpo como protección adicional para protegerme de lo que fuera que Tristán tenía reservado para mí. Sentí que el poder se acumulaba a mi alrededor y el mundo explotó en un fuego púrpura. Sentí la intensa punzada de calor contra mi piel, pero parecía más débil de lo que esperaba. Sin duda, mi defensa estaba funcionando. Sabía que el escudo no duraría mucho contra esta avalancha de fuego. Lancé una patada a través de las llamas, que impactó en el abdomen de Tristán con un golpe satisfactorio. Las llamas púrpuras a mi alrededor se desvanecieron y logré ver el daño de mi ataque. A juzgar por su expresión de sorpresa, supuse que no esperaba semejante ataque mío. ¿Me estaba subestimando? Bien. Recibiste un ataque de quema de nivel 1 sin sufrir demasiado daño, suspiró Tristán, con un poco de dolor. No solo eso, sino que incluso lograste lanzar un contraataque con éxito. Pasaste. Pero, la voz de Tristán tenía un tono etéreo mientras llamas púrpuras aún más intensas comenzaban a formarse alrededor de su cuerpo, condensándose cada vez más. A ver si logras el nivel 2. No. Ambos nos giramos para ver a Sirius, que tenía su varita desenvainada. Creo que ya es suficiente. ¿Tú no? Tristán miró al hombre mayor con aire pensativo y largo, antes de agitar la mano. Las llamas se extinguieron al instante. También apagué mi rayo. Disculpas, dijo Tristán, apoyándose en la pared. A veces me cuesta reprimir mis impulsos. Lo sé, respondió Sirius con ironía. Es un efecto secundario de mi conocimiento de la magia de la quemadura. Me vuelve, hizo una pausa, haciendo una mueca. Un poco violento y sanguinario. ¿Quemar? Esa palabra no paraba de aparecer. Lilith también había hablado de ello durante nuestra pelea. ¿Estaba él en complicidad con ella? Al fin y al cabo, ambos usaban el elemento fuego. Era la misma magia, sinceramente. La única diferencia residía en las técnicas empleadas y el color de las llamas. Ya lo había oído antes. ¿Qué es Scorch? Pregunté, sin bajar la guardia. Una sucubo llamada Lilith lo usó contra mí hace unos días. Pero sus llamas eran diferentes a las tuyas. ¿Lilith, eh? Qué pequeño es el mundo, dijo Tristán con una sonrisa. ¿Cómo la conoces? Pregunté, un poco receloso. No es una historia muy bonita, advirtió Tristán. Basta decir que intentó usar su encanto conmigo y fracasó estrepitosamente. Hice una mueca al recordar con qué facilidad logró seducirme. Era completamente diferente del atractivo de la vela. Incluso ahora, días después, el solo hecho de pensar en ella me producía escalofríos. Me emocionó y me disgustó al mismo tiempo. Ah, asintió Tristán con sabiduría. Tú también has estado a su merced, ¿eh? ¿Podrías decir eso? Dije con cautela. Sí, bueno, continuó con su tono sabio. Uno suele olvidar esos encuentros. Es mejor ni siquiera intentarlo. Guárdalos para siempre. Te contaré más sobre Lilith luego. Tristán ignoró con un gesto cualquier pregunta que le tuviera preparada. Se giró hacia Sirius.
¿Por casualidad tienes una habitación tranquila y agradable donde pueda ordenar mis pensamientos y reprimir mis impulsos más sanguinarios? Preguntó Tristán con cortesía. Por aquí. Sirius no se lo pensó 2 veces, indicándole al rubio que lo siguiera. Vi cómo desaparecían tras el marco de la puerta, dejándome solo en la habitación. A la tierna merced de Lilith. Harry, ¿hay algo que quieras decirme? Una voz aparentemente tranquila se escuchó detrás de mí. Mierda. ¿Cómo explicar esto? Estás jodido, dijo sin rodeos una voz más aguda. Bueno, la hermana pequeña de Daphne tenía razón en eso.